Los sacramentos de curación. Los sacramentos instituidos por Cristo y por la Iglesia que celebramos en la liturgia afectan a las etapas y a los momentos principales de la vida del hombre, llenándolos o impregnándolos de la gracia divina. Manifiestan la constante presencia salvífica de Dios en la existencia humana y son la continuación de la obra de la redención que Cristo realiza en la Iglesia, con ella y por ella, a través de los sacramentos de la iniciación cristiana. El hombre recibe la vida nueva de Cristo. Ahora bien, esta vida la llevamos en vasos de barro, como lo dice en la segunda carta de Corintios, del 4 al 7. Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no desesperamos. Somos perseguidos, pero no eliminados, derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Nos hallamos aún en nuestra morada terrena, sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Esta vida nueva de Hijo de Dios puede ser debilitada e incluso perdida por el pecado, así como lo explicamos en el tema anterior sobre la gracia. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1067. Cristo el Señor realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por eso, en la liturgia, la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual, por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia es el misterio de Cristo, a fin de que los fieles vivan de Él y den testimonio de Él mismo en el mundo. Eso lo dice en el numeral 1068. Toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Dice el Catecismo, el numeral 1084, sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos, instituidos por Él para comunicar su gracia. Como mencionamos en el artículo anterior, todos los sacramentos confieren la gracia santificante a los que no ponen obstáculo. Esta gracia es el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. Además, los sacramentos confieren la gracia sacramental, que es la gracia del Espíritu Santo, dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu sana y transforma a los que lo reciben, conformándolos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu de adopción deifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único, el Salvador. Los tres sacramentos del bautismo, confirmación y orden sacerdotal confieren, además de la gracia, el llamado carácter sacramental, que es un signo espiritual indeleble impreso en el alma, por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. El carácter sacramental permanece para siempre en el cristiano, como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos tres sacramentos no pueden ser reiterados. Los sacramentos que Cristo ha confiado a su Iglesia son necesarios, al menos su deseo, para la salvación, para alcanzar la gracia santificante, y ninguno es superfluo, aunque no todos sean necesarios para cada persona.
El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados del paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su iglesia continuase en la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esta es la finalidad de los sacramentos de sanación, del sacramento de penitencia y de la unción de los enfermos. Su única finalidad es el perdón de los pecados. El ministerio de la reconciliación es un acto de sanación extraordinario que el hombre necesita para estar totalmente sano. Por tanto, estas sanaciones sacramentales comienzan por el bautismo, que es la renovación fundamental de nuestra existencia, y pasan por el sacramento de la reconciliación y la unción de los enfermos. Naturalmente, en todos los demás sacramentos, también en la Eucaristía, se realiza una gran sanación de las almas. Debemos curar los cuerpos, pero sobre todo este es nuestro mandato, las almas. Debemos pensar en las numerosas enfermedades, en las necesidades morales, espirituales que existen hoy y que debemos afrontar, guiando a las personas al encuentro con Cristo en el sacramento, ayudándoles a descubrir la oración, la meditación, la contemplación, el estar en la iglesia silenciosamente en presencia de Dios. Cristo no solo nos logró el perdón de los pecados, sino que quiso prolongar este don a través de su iglesia, cuando confirió su poder de perdonar a los apóstoles. El perdón de los pecados se efectúa dentro de la iglesia y por lo tanto no se puede recibir si no es en ella y tal como ella lo estipula. Ni siquiera el sacerdote es dueño de decidir lo que hay que perdonar y cómo hay que hacerlo. Hay ciertas confusiones y errores que se dan frecuentemente. El primer error es el de creer que el pecador puede absolverse a sí mismo. La gente lo dice de esta manera: yo me confieso con Dios. Ciertamente, esa confesión con Dios es el primer paso, pues antes de recibir la absolución de manos del sacerdote, es preciso haber hecho examen de conciencia y haberle pedido perdón a Dios en lo íntimo del corazón. El segundo error es aquel en el que caen los que consideran que pueden, a su antojo, establecer la moralidad de los actos. La bondad o la malicia de las cosas es, según muchos, incluyendo sacerdotes, un asunto subjetivo. Ni el laico ni el sacerdote son los dueños de los criterios de moralidad. Es de nuevo la Iglesia la única que está autorizada a perdonar y precisamente por eso a establecer qué es lo que ha de ser perdonado, qué está bien y qué está mal. El tercer error es el que se comete cuando no se respetan las normas establecidas por la Iglesia para llevar a cabo el sacramento de la reconciliación. Por ejemplo, cuando algunos sacerdotes imparten la absolución colectiva sin confesión personal de los pecados mortales, cosa que está permitida solo en algunos casos y en los que se deben seguir ciertos pasos, y que solo si se cumplen estos la absolución será válida. Es necesario comprender que para alcanzar una verdadera absolución de los pecados debe existir una real contrición, propósito de enmienda y realizarse dentro de lo establecido por la Iglesia. El sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento de sanación, el cual es un regalo de Dios que ayuda a sanar y purificar el espíritu de quien lo recibe. A través de él se pide al Señor la salud del cuerpo, del alma y del espíritu del cristiano, que pasa por una grave enfermedad o vejez avanzada. Asimismo, al recibir la unción bien dispuesto y en gracia, si es la voluntad de Dios, puede obtenerse, además de la curación del alma, la curación o la salud que necesita el enfermo. Este sacramento solo puede ser administrado por el obispo o el sacerdote, quien ungirá con aceite consagrado en la frente y en las palmas de las manos, pronunciando a su vez las palabras:
Por esta unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Ahora bien, no se debe pensar que este signo sacramental está reservado solamente para quienes están cerca de la muerte, sino que también puede recibirlo aquellos que sean conscientes y que por voluntad propia consideren necesario recibirlo en caso de grave enfermedad. De tal modo que si un fiel está en peligro de muerte, está sufriendo una grave enfermedad, pasa por avanzada edad o recibirá una operación delicada, puede solicitar que se le administre dicho sacramento. No hay un límite de veces para poder recibir este sacramento, sino que puede recibirse las veces que sean necesarias, siempre y cuando se encuentre en peligro de muerte, pase por momentos de debilidad en la salud o bien las personas con edad avanzada. Así que resulta conveniente no esperar hasta el último momento para poder recibir este sacramento, ya que su fin no es alcanzar milagros, sino preparar espiritualmente a quien lo recibe. Además, es importante decir que este sacramento, como todo otro sacramento, es de vivos, es decir, que debe recibirse en estado de gracia. Aunque la Iglesia establece que si el enfermo no pudo recibir el sacramento de la penitencia y por alguna razón se encuentra inconsciente, se le podrá dar la absolución de sus pecados bajo condición y luego se le puede administrar el sacramento de la unción, también bajo condición. Si un enfermo de gravedad falleció sin recibir este sacramento, la Iglesia recomienda, aún así, administrarlo durante las primeras horas en que ha fallecido. Así lo establece el Código de Derecho Canónico. En la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, sufre una enfermedad grave o ha fallecido ya, administresele este sacramento. Es importante que como creyentes en Cristo procuremos prepararnos para el momento de nuestra muerte, ya que no sabemos cuándo llegará. Por lo tanto, es recomendable que con frecuencia acudamos a los sacramentos que alimentan y fortalecen nuestro espíritu, como son la comunión y la penitencia.